Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes. Les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado. Hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, titulado El rollo y el cordero. Quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Al abrir tu palabra pedimos tu santa unción. Ilumínanos, oh Dios Todopoderoso, para comprenderla, ponerla en práctica y enseñarla a las personas que aún no la conocen. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Apocalipsis es una carta de amor. Hasta ahora hemos estudiado los 4 primeros capítulos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 titulado El rollo y el cordero. Y a la luz de la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis y basándonos en algunos textos del Antiguo Testamento, vamos a comprender lo que este libro nos quiere enseñar. El capítulo 5, versículo 1 dice: Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí nos estamos dando cuenta que el que está sentado en el trono, como ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, es el Padre. Y al lado derecho del que está sentado en el trono hay un libro que está sellado y que está escrito por dentro y por fuera. En el libro de Isaías, el capítulo 29, nosotros podemos encontrar en el versículo 11 una referencia a este contexto. Y os será toda visión como las palabras de un libro sellado, el cual, si lo dan al que sabe leer y le dicen, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Este libro que está en Apocalipsis es el libro que contiene todos los eventos que han de ser después, como se le había dicho a Juan en el capítulo 1, versículo 19. La Biblia dice textualmente: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que a él le van a revelar el futuro, para que ese futuro nosotros lo veamos expresado en la gran obra que Dios quiere hacer en su iglesia. El versículo 2 dice: y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Este libro está representado aquí por los misterios de Dios, lo que Dios quiere dar a conocer al profeta. Y no había nadie que pudiera abrirlo. En tiempo de Juan existían unos rollos o pergaminos que eran escritos por delante y por detrás, o por dentro y por fuera. También existían unos escritos llamados pergaminos dobles. Aquí la Biblia nos está diciendo que este libro estaba escrito por dentro y por fuera y que tenía 7 sellos. En los escritos de la antigüedad se colocaba un sello con cera y el anillo de la persona importante, del rey, del juez, que quería enviar un mensaje. También en el Imperio Romano se utilizaban pergaminos que sellaban con 7 sellos. Es por eso que aquí se utiliza este simbolismo, ya que en la Biblia el número 7 significa la plenitud, el número de la perfección de nuestro Dios. El apóstol se siente muy entristecido porque no había nadie digno de mirar siquiera el libro, porque ese libro estaba, como dice aquí la santa palabra, estaba a la derecha del Padre. Entonces, como nadie podía siquiera mirarlo, él recibe unas palabras de consuelo que están en el versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El león de la tribu de Judá es Jesucristo. Judá era uno de los 12 hijos de Israel. Y en el libro de Génesis, el capítulo 49, versículo 9, notamos que en la bendición que Jacob, que posteriormente fue llamado Israel, da a sus hijos, a Judá lo llama cachorro de león. Allí en el capítulo 49 usted puede encontrar todas las descripciones
en Génesis 49, versículo 9. Aparte de que el león de la tribu de Judá, también se dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este personaje que también es llamado la raíz de David? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Y en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, el versículo 32, encontraremos la respuesta. La palabra de Dios dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. A David se le había prometido un descendiente que tendría un reino eterno para heredar el trono davídico. Este descendiente es Jesucristo. El libro de Jeremías, capítulo 23, vamos a leer Jeremías en el capítulo 23, que también nos está dando una enseñanza en los versículos 5 y 6. La palabra de nuestro Dios dice, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Nos hemos dado cuenta que este personaje, denominado como el león de la tribu de Judá y la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El versículo 6 dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Primero, Cristo es simbolizado como un león. ¿Por qué como un león? Porque el león vence. Entonces, la figura de león me está mostrando que Cristo es vencedor y eso lo hace digno de abrir el libro. Ahora Cristo es representado como un cordero. Esta representación me indica cómo hizo Cristo para poder ser vencedor. Y lo que él hizo es que fue inmolado. Es decir, Cristo murió por ti y por mí. Juan capítulo 1, versículo 29 dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, cuando ve que Jesús se acerca, textualmente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces este Cordero está representando a Jesucristo. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya estudiamos en el capítulo 4, en el versículo 5, que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 1 también nosotros nos damos cuenta de que dice los 7 espíritus que están delante de su trono, Apocalipsis 1:4. Hay una referencia también en la antigüedad que vamos a buscar inmediatamente en el libro de Zacarías. Vamos a buscar el libro de Zacarías, el capítulo 4, el versículo 10, dice textualmente, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hay un simbolismo aquí de que los 7 ojos y los 7 cuernos son representaciones de los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos representan la omnipotencia, el poder que tiene el Cordero de abrir el libro. Y los 7 ojos representan la omnisciencia, es decir, el poder que tiene Jesucristo para leer el libro, conocer su significado
y explicárselo posteriormente a Juan para que Juan se lo explique a las 7 iglesias. Quiero detenerme un poco para leerles algunas cosas que hablan con respecto a la obra esta del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan y vamos a buscar en el libro de Juan 14:26 lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer Juan 14:26 y también vamos a leer en el libro de Juan el capítulo 15 y el versículo 26. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16 del libro de Juan, el versículo 17 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Tengamos en cuenta eso. Yo voy al Padre. Aquí está hablando de que Cristo de la tierra va a ir al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Continúa diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay que tener en cuenta que cuando el Espíritu Santo viene a la tierra es porque Jesús ya ha ascendido al cielo. En el libro de Hechos de los Apóstoles habla acerca del Pentecostés y en la página 31 dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Debían esperarla antes de comenzar su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de ángeles. Tan pronto terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Nos podemos dar cuenta entonces que aquí, cuando la Biblia está hablando de la obra del Espíritu Santo, nos lo explica claramente las citas de Juan que les acabé de leer. A continuación viene el versículo 7 que dice: Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Como el que estaba sentado en el trono es Dios Padre, y eso es su trono de gloria, leímos en el capítulo 4, ya estudiado, que su apariencia era como de jaspe, de cornalina, y que tenía un arco iris alrededor como la esmeralda. Nadie podía acercarse allí, pero solo el Cordero era digno. El Cordero se acerca y dice textualmente: Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. Es importante notar que varios autores del Antiguo Testamento
nos hablan de que Cristo está sentado a la diestra y que fue en ocasión de su ascensión cuando Él se sentó. Vamos a leerlo. Inicialmente en Primera de Pedro, el capítulo 3, vamos a leer Primera de Pedro 3:21. La palabra de Dios dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Por eso en la cena del trono vemos que todos le brindan gloria, honra y loor a Él. A continuación vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 12. La palabra de Dios dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez más nos muestra aquí la palabra de Dios que está sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si leemos en el libro de Romanos, también nos vamos a dar cuenta que en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces este versículo nos confirma que cuando Cristo asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre, es digno de tomar el rollo, recibe el poder, la honra como Rey de Reyes y Señor de Señores, intercede por nosotros y también inicia su obra en el santuario celestial. Es importante notar lo que dice el don profético a este respecto. Quiero invitarte para leer el último capítulo del libro deseado de todas las gentes, titulado A mi Padre y a vuestro Padre. Dice textualmente: había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono del Padre como conquistador divino. Había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte había declarado a su Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos no necesitaban ya asociarse en sus pensamientos con la tumba. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio que con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras él estaba con los hombres. Desde allí ascendió. A continuación quiero leerles en la página 788 del deseado de todas las gentes. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguían. El Salmo capítulo 24 también nos dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de la guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Pero en ese capítulo que les estoy comentando del deseado de todas las gentes, también dice: allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Y en esa ceremonia es cuando Cristo presenta los trofeos de su victoria, que son los que resucitaron cuando Él resucitó. Si usted quiere profundizar más de este tema, lo invito en este canal a ver el tema Los que resucitaron con Cristo. Continúa diciendo esta cita que les digo de deseado de todas las gentes:
presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, a aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrán de la tumba en ocasión de su venida. En el capítulo 5, versículo 8, nos estamos dando cuenta que entran en escena los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Hemos estudiado ya en el capítulo anterior quiénes son los 24 ancianos. Voy a hacerles un pequeño recuento. En cierta oportunidad, el apóstol le preguntó al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué pues tendremos? Y Cristo les dijo: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 19, en el versículo 18. Y en San Mateo, capítulo 8, versículo 18, también dice que Cristo dijo: os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Entonces, lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios es que hay unos representantes que van de la tierra para estar en esa ceremonia de glorificación y exaltación de Cristo que se llama la entronización del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Esa es la misma palabra que en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 6, el apóstol dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el pueblo de Dios redimido va a ser en la corte celestial rey y van a ser también sacerdotes. Pero el Señor tuvo a bien llevarse unas primicias para que fueran una representación de toda la multitud de redimidos que han de estar delante del trono en ocasión de la premiación que Cristo quiere dar, para darle cumplimiento a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21, cuando dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay personajes que van a estar sentados al lado de Cristo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? En cierta oportunidad, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo quiero que en tu reino estos 2 hijos míos estén sentados, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Cristo les dijo: el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a quien vuestro Padre Celestial os lo tiene preparado. Y ya el mismo Cristo había dicho que se sentarán ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, y también había dicho que los 12 apóstoles se van a sentar en 12 tronos. Es importante recordar también que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas y estas 12 puertas están representando a las tribus, 12 tribus de Israel, y tiene 12 cimientos que representan también a los 12 apóstoles del Cordero. Pero si nosotros tenemos alguna duda, podemos ir al libro de Juan. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 17, vamos a encontrar una expresión hermosa que el mismo Jesucristo nos narra para que tengamos claridad. Juan capítulo 17, el versículo 1 en la parte final dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesucristo está hablando aquí, digámoslo, en términos proféticos, porque aún Cristo no había muerto, pero Él está hablando en un sentido espiritual para que sus discípulos comprendan. El versículo 5 dice textualmente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Continúa Jesús narrando todo. Usted puede leerse todo el capítulo 17 del libro de Juan. Y el versículo 11 nos dice algo interesante. Ya no estoy en el mundo, y todavía estaba en el mundo,
pero estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Está hablando de que Él se va a ir. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está hablando como si ya se hubiera ido, pero es que Cristo está hablando en términos proféticos, en términos futuros. Entonces la palabra de Dios dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Nuevamente el Señor dice, versículo 13, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. En esa oración tan hermosa, déjame decirte que Jesús también oró por ti y oró por mí, porque el versículo 20 de Juan 17 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Es decir, Jesús oró por sus apóstoles, por sus discípulos, y también oró por los que habían de creer después. Y finalmente, el versículo 24 dice, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, el proceso de entronización, la glorificación de Dios que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que en la escena de la glorificación de Jesucristo están allí las primicias. Y también en el cielo hay otros personajes. Recuerden que Elías fue llevado en un torbellino, en un carro de fuego que fue llevado por un torbellino. Elías también es una representación de los que van a estar vivos cuando Cristo venga. También en el cielo está Moisés representando a los que han de ser resucitados en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y también se encuentra Enoc. Y los trofeos, como ya lo hemos visto, y como lo estudiamos en el libro de San Mateo, capítulo 27, en donde se habla de que muchos cuerpos de santos resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesucristo y Cristo se los llevó al cielo, como lo dice la santa palabra de Dios. Quiero invitarlos a leer el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Cristo resucitó porque estaba muerto, estaba en el sepulcro y sacó a las primicias y se las llevó como trofeos en el momento de su ascensión. El libro de Efesios en el capítulo 2 también nos lo confirma. Efesios 2:6 dice, juntamente con él nos resucitó. El apóstol estaba todavía aquí en la tierra, ni siquiera había muerto, pero está hablando en términos espirituales de las visiones que Dios muestra que acontecerán en el futuro. Y asimismo nos hizo sentar, está sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor entonces acepta eso que el Señor Jesucristo le ofrece. O sea, el Dios Todopoderoso acepta el sacrificio, acepta los trofeos, acepta a los redimidos que van en representación de la gran cantidad de redimidos que irán al fin del tiempo, y se cumple Efesios 1:6 que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nosotros somos aceptados delante del Padre en su gloria es por el sacrificio de Jesucristo. Teniendo en cuenta eso que acabamos de leer, ahora sí vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, y nuevamente vamos a leer el versículo 9 que dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Aquí hay que aclarar algo. En algunas versiones de la Biblia dice, y los has hecho un reino y sacerdote.
Aquí dice, y nos has hecho. Pero lo importante del texto es que se está brindando una adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ya hemos estudiado que en esta ceremonia hay unos representantes de la tierra que son las primicias que ascendieron con Cristo cuando Él ascendió. Luego dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Son 7 características que leí. Las repito, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque el Cordero es digno de estar sentado a la derecha del Padre Celestial. Continúa diciendo, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, los oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Se da la orden de adoración. El Padre da la orden para que el Cristo entronizado en el reino de los cielos sea adorado. Y esto lo confirma el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué hay que adorarlo? El versículo 3, en su parte final, nos lo dice. Versículo 3 de Hebreos 1, dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. ¿Quién es digno de estar a la diestra de Dios en las alturas? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la ocasión de su ascensión, el Señor nos dio una gran enseñanza. Quiero leerlo textualmente, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33. La palabra de Dios dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, cuando Cristo llega al cielo, cuando Cristo es entronizado, el Espíritu Santo actúa en la tierra y Cristo continúa con su ministerio. Inicia el ministerio celestial allá en la corte del universo. El versículo 34 de Hechos 2 dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ya el apóstol aquí está hablando de la ascensión del Señor, porque el Señor tuvo a bien mostrárselo. Y al oír esto, ¿qué pasó? Todos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es digno de recibir toda gloria, toda honra. Por eso ese Cordero abre el rollo, abre el libro, desata sus sellos y en los sellos nos muestra todo lo que ha de acontecer. No te pierdas la próxima temática en donde hablaremos de los sellos. El Dios Todopoderoso que está sentado en su trono te invita hoy y también me invita a mí a que debemos arrepentirnos y escuchar la voz del Espíritu Santo que actúa hoy en este mundo y que nos convence, nos conmueve, nos constriñe y nos ayuda para que vivamos una vida en armonía con los principios de Dios, ya que el Espíritu Santo actúa
en toda la tierra. Que la paz, la bendición y la protección de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Permite que tu palabra nos transforme, nos convenza de pecado y nos ayude cada día a acercarnos al trono de tu gracia para que cuando vengas con poder y gloria en las nubes de los cielos, realmente podamos estar contigo y que se cumpla en nosotros, Padre, a los que me diste, quiero que estén donde yo estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que la protección de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.